Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición más del programa Aicua. Mi nombre es Michelle, vengo de Capiatá. Mi emprendimiento se denomina MZ Productos. Hoy vamos a elaborar dos presentaciones diferentes de lavandina. Lavandina en gel y lavandina perfumada. ¡Comenzamos! Lavandina en gel. Tenemos en un recipiente de 5 litros, vamos a introducir 3 litros y medio de agua. Es importante utilizar elementos no metálicos, de plásticos o de madera. El primer paso va a ser colocar el carbonato de sodio al agua, lentamente, 100 gramos de carbonato de sodio. Y vamos a ir revolviendo hasta diluir completamente. En otro recipiente vamos a disolver el Texapon, 150 gramos. Con 1 litro de cloro al 12%. Vamos a ir revolviendo de forma que se vaya diluyendo completamente. Es importante tener cuidado a la hora de manejar el cloro, usando siempre, como les dije, elementos no metálicos. El Texapon lo que va a hacer es que este producto sea jabonoso. De ahí el nombre de lavandina en gel o jabonoso, que nos ayudará a limpiar baños, azulejos. Una vez disuelto, vamos a unir los ingredientes lentamente. Es importante seguir revolviendo para que todos los ingredientes se unan. Todos los productos, los ingredientes, las materias primas van a encontrar en los proveedores exclusivos que se dedican a la venta de estos insumos. De repente las amas de casa pueden googlear, buscar precios. Este producto es muy rendidor, les va a ayudar a la limpieza de los azulejos, baños. Vamos a agregar el cristalizador, 100 ml. Esto lo que va a hacer es que nuestro preparado se espese. También vamos a agregarla de forma lenta, sin parar de revolver. También podemos utilizarla para el lavado de cubiertos, que tengan mucha salsa, grasa, de repente para neutralizar olores luego de cocinar un pescado o alimentos con mucho condimento. La limpieza de muebles de acero inoxidable, que son más utilizados en el área gastronómica, en las veterinarias, centros de asistencias médicas. O sea, un producto multiuso que se conoce muy poco y fácil de preparar. Por último, le voy a agregar una esencia especial. Yo escogí para este producto pino cloro. Le vamos a agregar una pequeña cantidad, ya que en exceso puede cuajar nuestro producto. Yo voy a usar la tapita y le voy a agregar nada más que una tapita, para sacarle esa fragancia del cloro que a muchos no le agrada. Seguimos revolviendo un ratito más. Y ahí vamos obteniendo nuestro producto terminado. Como ustedes ven, es medio gelatinoso, espeso y ya está listo para envasar. Espero que lo pongan en práctica y que les haya gustado. Iniciamos con la segunda versión, que es mucho más fácil de preparar y sencillo, que es la lavandina perfumada. Tenemos aquí en un recipiente plástico como siempre, como les había dicho, nada metálico, 4 litros de agua.
En otro recipiente tenemos 1 litro de cloro líquido, que lo vamos a agregar también lentamente. Vamos integrando el agua con el cloro. Este producto podemos usar para repasar, para baldear la casa, de repente donde duermen nuestros animalitos, y va a dejar un agradable aroma en el ambiente. Para este producto yo escogí lavanda clor, que también es una esencia especial para este producto. Vamos a utilizar 50 ml de esencia para 5 litros de producto. Ahí seguimos revolviendo e integrando nuestro último ingrediente. ¿Se dan cuenta lo fácil que es de preparar? Una vez terminados nuestros productos, procedemos al envasado. Yo aquí traje ya mi envase, todo etiquetado. Eso ya dependerá de usted si quiere para la comercialización. Tengo un embudo y vamos a proceder al cargado. Siempre teniendo cuidado. Listo, ahí tenemos nuestro producto ya terminado, listo para ser usado. Ahora vamos a envasar nuestra lavandina perfumada. Es importante que a la hora de envasar las lavandinas, todo lo que sea perfumado, la líquida o la en gel, los envases sean oscuros, ya que esto ayuda a mantener las propiedades del cloro. Porque cuando le entra la luz solar o de los focos, va perdiendo eficacia. Procedemos a envasar nuestra lavandina perfumada. Todos estos productos elaboramos en MZ. Aparte de las lavandinas, tenemos alcohol en gel, alcohol líquido. Ahora tenemos la nueva línea de alcoholes con aceite de aloe vera para las pieles sensibles. También tenemos el detergente concentrado con glicerina, también para las pieles sensibles, porque nuestros clientes nos iban pidiendo, nos decían si teníamos algo que nos dañe la piel, que el jabón líquido ya le reseca todo. Por eso hemos ido probando los hidratantes. También tenemos la línea de shampoo para vehículos, aromatizantes, jaboncitos de glicerina. También nos piden para hacer souvenirs, como están viendo aquí, en presentaciones pequeñas. Una vez que tuvimos la factura, surgió lo de MZ, porque se fusionan nuestros nombres. Mi esposo, que es Miguel, mi hijo también, y mi nombre, ¿verdad? Y ahí surgió MZ Productos, que hoy es una linda realidad. Por eso le animo a todas las amas de casa que cuando Dios pone un sueño en tu corazón, cuando Él te pone un propósito, vos camines en esa dirección. Y le pedís que Él te abra puertas. Así como cuando yo recibí la llamada, no podía creer. Y le doy gracias a ustedes por abrirme esta puerta y este camino. Una amiga era que puso el link en un grupo del programa y ahí empecé a seguir la página de la primera dama. Me gustó mucho lo que ella hace porque yo estoy trabajando en una fundación denominada Coyutan que trabaja con niños vulnerables de zonas vulnerables. El lema es transformando vidas para una nueva generación y somos de una iglesia donde oramos por nuestro país, bendecimos a nuestro presidente. Declaramos siempre palabras de bendición para la familia, la iglesia, el país. Y ahí yo empecé a seguir la página de la primera dama, de Aikuá, y me gustó muchísimo. En la pandemia, el año pasado, todo el mundo hablaba de crisis, todo el mundo no había que comer, no había trabajo.
Mi esposo no trabajó 2 meses, se cerró la fábrica. Y yo te cuento que tuvimos la alacena llena, no nos faltó pan, teníamos dinero, invertíamos. Yo no podía creer, le decía a mi esposo, mira, hoy hicimos 500, hoy hicimos 300. Y ya empezábamos a carburar en qué invertir, qué hacer de nuevo. Y así te entusiasma. Y ese entusiasmo yo quiero transmitirle a las mujeres, que no se queden con una sola cosa, que si ellos quieren emprender, que busquen. Aquí tenemos nuestros productos terminados. Por un lado la lavandina en gel, por el otro la lavandina perfumada. Espero que les haya gustado, ama de casa. Ya vieron lo fácil que es de preparar y que ustedes lo lleven a la práctica en sus hogares. Y nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias por todo. Hasta luego.